Mi nombre es Luke. Tengo 25 años y he vivido en Boston toda mi vida. Hasta hace poco, mi vida no era nada fuera de lo común. Tenía un trabajo ordinario como técnico de informática. Pasaba las tardes solo en mi pequeño apartamento en el centro y los fines de semana salía ocasionalmente con algunos amigos. La vida era predecible, sencilla, y honestamente, me gustaba así. Entonces, una tarde lluviosa de marzo, todo cambió. Estaba conduciendo a casa después de un turno tarde, las calles brillaban con la lluvia bajo el tenue resplandor de las farolas. Lo último que recuerdo claramente fue acercarme a un cruce cerca de la calle Edmond. Entonces, de repente, unos faros cegadores inundaron mi visión y todo se volvió oscuro. Cuando desperté en el hospital días después, me enteré de lo afortunado que había sido. Mi corazón había sufrido graves daños en la colisión y mi supervivencia dependía por completo de un trasplante de corazón. Milagrosamente, había un corazón disponible, una donación de un hombre llamado Daniel. Estaba agradecido, por supuesto, pero junto con esa gratitud surgió algo más, algo que me costaba poner en palabras. Se sentía extraño tener el corazón de otra persona latiendo dentro de mi pecho. Era mío, pero de alguna manera no lo era. En los meses siguientes, mi recuperación física fue bien. Mis heridas sanaron y poco a poco volví a mis rutinas normales. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que una parte de mí no era completamente mía. Hubo momentos en los que me detenía repentinamente sintiendo una sensación de anhelo o pérdida que no me pertenecía. Esos momentos me mantenían despierto por la noche mirando la oscuridad, preguntándome sobre Daniel y la vida que había dejado atrás. Finalmente, después de semanas tratando de apartar esos pensamientos, decidí enfrentarlos de frente. Necesitaba, encontrar a la familia de Daniel, si no era más que para expresar mi gratitud y quizás encontrar paz para mi corazón inquieto. Me puse en contacto con el hospital y, tras algunas dudas, aceptaron darme la dirección de la casa de Daniel, en una tranquila calle a las afueras de Boston, donde vivía con su esposa Sara. En una tarde templada a finales de octubre, me encontré en mi coche dirigiéndome hacia la dirección. Mi corazón latía rápidamente a medida que me acercaba al pequeño vecindario suburbano, cada latido resonando con una extraña familiaridad en mi pecho. El otoño ya había comenzado a transformar el paisaje. Las hojas doradas caían suavemente sobre la carretera, cubriéndola de tonos cálidos. Al estacionar frente a la modesta casa blanca que pertenecía a Daniel y Sara, dudé. ¿Era correcto estar aquí? ¿Era justo entrometerme en su dolor privado? Sin embargo, algo dentro de mí insistía en que debía estar aquí, que esta era la única manera de encontrar paz. Respiré hondo y caminé lentamente por el camino de entrada, notando lo perfectamente mantenido que estaba todo. Un jardín cuidadosamente cuidado, ventanas limpias, pintura fresca. El lugar se sentía cálido pero solitario, cargado con la triste quietud de alguien dejado atrás. Antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió, revelando suavemente a Sara. Estaba quieta en el umbral, como si ya hubiera esperado mi llegada. Sara tenía unos 43 años, era delgada y elegante, su cabello oscuro caía libremente alrededor de sus hombros, que parecían llevar un peso invisible. Sus ojos se encontraron con los míos con una intensidad que no había esperado, cálidos, inquisitivos, como si reconociera algo profundamente en mí. «Debe ser Luke», dijo suavemente, una ligera sonrisa tocando sus labios. «Te estaba esperando». Sus palabras me recorrieron como un escalofrío. No le había informado de mi visita. Sin embargo, había una certeza en su voz que hacía que el momento se sintiera destinado, inevitable. Asentí torpemente, momentáneamente sin saber qué decir. «Lo siento si esto es inesperado o incómodo», logré decir finalmente. «Solo quería agradecerte personalmente. Tu marido me salvó la vida». Sara asintió suavemente, apartándose para darme paso. El interior de la casa era acogedor, pero llevaba un sutil aire de tristeza. Fotografías de tiempos más felices adornaban las paredes, caras sonrientes, Daniel y Sara abrazándose. Mi corazón dio un dolor desconocido,
como si reconociera los recuerdos en esas fotos. Nos sentamos en la pequeña y acogedora sala de estar, la luz de la tarde entrando suavemente por las ventanas, iluminando los muebles. Sara habló con suavidad pero abiertamente, compartiendo detalles de la vida de Daniel, su bondad, generosidad y su tranquilo sentido del humor. Describió cómo Daniel siempre había creído en las conexiones, en el destino, y que las personas entraban en la vida de otras por razones importantes. Mientras la escuchaba, sentí una sorprendente sensación de alivio invadirme, como si escuchar sobre Daniel trajera claridad a los extraños sentimientos que había experimentado desde el trasplante. Es extraño, dijo Sara suavemente, sus ojos fijos en mí. Pero sentí que vendrías algún día. Desde que Daniel falleció, he estado esperando, quizás no conscientemente, pero en algún lugar profundo dentro de mí, sabía que alguien vendría. Sus palabras resonaron profundamente en mí, despertando algo a la vez inquietante y reconfortante. Siento algo similar, confesé. Como si necesitara estar aquí, como si esta fuera la única manera en que podría recuperarme verdaderamente. Ella desvió la mirada brevemente, con una emoción que brilló fugazmente en su rostro tranquilo. Daniel siempre tuvo una forma de cuidar a las personas, incluso ahora, parece. Nuestra conversación se desvió hacia el silencio, pero no era incómodo. Era tranquilo, pacífico, un entendimiento compartido entre dos extraños unidos por una conexión profunda e invisible. Después de casi una hora, me levanté para irme, sintiéndome más ligero de lo que había sentido en meses. Sara me acompañó hasta la puerta, su presencia tranquila era reconfortante. Gracias por venir, dijo suavemente, con una sincera dulzura en su voz. No sabía cuánto necesitaba esta conversación hasta ahora. Asentí, entendiendo completamente. Yo tampoco lo sabía. Mientras caminaba de vuelta por el camino hacia mi coche, me volví a ver a Sara aún en el umbral, mirándome. La forma en que me miraba, tranquila pero llena de un anhelo silencioso, se grabó profundamente en mi memoria. Al alejarme, sentí un nuevo sentido de propósito, de claridad. Por primera vez desde el accidente, mi corazón ya no se sentía como un extraño desconocido en mi pecho. Se sentía tranquilo, seguro, como si Daniel mismo me hubiera guiado hasta aquí, conduciéndome suavemente hacia un lugar donde mi curación realmente podría comenzar. No sabía exactamente qué depararía el futuro ni cómo Sara podría encajar en él. Pero en ese momento, no importaba. Había dado el primer paso, y de alguna manera, en lo más profundo de mí, sabía que era el correcto. En las semanas siguientes a mi primera visita, la casa de Sara se fue convirtiendo en un lugar cada vez más familiar para mí. Inicialmente, regresé bajo el pretexto de ayudarla con pequeñas tareas. Cosas que Daniel solía manejar con facilidad, suponía yo. Arreglar una puerta que chirriaba, apretar estantes sueltos, o rastrillar las hojas caídas en el jardín se convirtió en tareas rutinarias. En silencio, me encargaba de tareas que nos daban una extraña sensación de consuelo a ambos. Estos simples actos me hacían sentir de alguna manera conectado no solo con Sara, sino también con Daniel, como si al cuidar de Sara, estuviera honrando el corazón que ahora me mantenía vivo. Sara nunca parecía sorprendida por mis visitas. Siempre me recibía con calma, como si mi presencia en su vida se hubiera convertido en algo esperado y familiar. Su hogar era pacífico, impregnado de una calidez tranquila, muy parecida a Sara misma. A veces trabajábamos en silencio, y otras veces hablábamos mientras tomábamos café en su pequeña mesa de cocina, mientras el sol de otoño se filtraba suavemente a través de la ventana. Durante estas conversaciones, Sara pintaba una vívida imagen de Daniel, alguien amable, relajado y optimista, siempre encontraba algo positivo, incluso en las situaciones difíciles. La forma en que Sara hablaba de Daniel no llevaba amargura ni arrepentimiento, solo un profundo amor y una tranquila aceptación de la pérdida. Al escucharla, me encontraba sonriendo más a menudo, imaginando al hombre cuyo corazón ahora latía en mi pecho. Me sentía agradecido no solo por mi segunda oportunidad de vida, sino también por la oportunidad de conocer a Daniel, aunque solo fuera a través de los recuerdos de Sara.
Una tarde, Sara me entregó una fotografía enmarcada. Daniel sonreía ampliamente desde la imagen, su brazo colocado alrededor de los hombros de Sara. Estaban frente a un pequeño lago, con la luz del sol reflejándose en el agua. Estudié el rostro de Daniel detenidamente. Había una calidez, una bondad genuina, y un toque de humor juguetón. Él siempre creía que las cosas sucedían por una razón, dijo Sara suavemente. Solía bromear con él por ser tan optimista. Ahora estoy empezando a creer que tal vez tenía razón. Sentí un leve dolor en mi pecho, algo entre la gratitud y la melancolía. Ojalá lo hubiera conocido, dije sinceramente. Sara me miró con dulzura, sus ojos pensativos. De alguna manera, lo conoces. Tienes algo de él dentro de ti, literalmente. Quizás por eso estar contigo se siente tan familiar. Sus palabras flotaron en el aire, suaves pero inquietantes. Pensé en ellas mientras conducía a casa esa noche, dándome cuenta de lo fácil que había comenzado a sentirme en su presencia. La sensación de tranquilidad, de pertenencia, era innegable, pero también algo inquietante. A medida que pasaban los días, la conexión entre Sara y yo se profundizó silenciosamente, sin que ninguno de los dos lo reconociera deliberadamente. Continué visitando con frecuencia, a veces solo para compartir un café, otras veces quedándome para la cena. Se hizo evidente para ambos que estas visitas ya no se trataban solo de ayudar con las tareas del hogar. Estaban convirtiéndose en algo completamente diferente. Sin embargo, cuanto más cómodo me sentía en su presencia, más inquietos se volvían mis pensamientos. Al principio, había racionalizado mis visitas frecuentes simplemente como gratitud por el corazón de Daniel. Pero ahora, no podía negar que las emociones dentro de mí habían evolucionado más allá de la mera apreciación. Me sentía atraído por Sara de maneras que parecían más profundas, más complicadas y más personales. Esa realización me golpeó una tarde mientras estábamos en la cocina, preparando la cena en silencio juntos. Estaba picando verduras mientras removía una olla de salsa de pasta. Todo se sentía fácil, natural. Pero cuando miré a Sara, sonriendo en silencio por algo que acababa de decir, sentí una repentina y sorprendente oleada de calor, una ola de afecto que era inconfundiblemente diferente de la gratitud. Mi corazón se aceleró y mi garganta se apretó. Tuve que apartar la mirada, temiendo que mi expresión delatara lo que acababa de descubrir. Esa noche, acostado en la cama, mis pensamientos corrían desbocados. Estos sentimientos que había comenzado a experimentar eran innegables, pero inquietantes. La duda se coló lentamente, susurrando una incómoda pregunta. ¿Realmente estos sentimientos eran míos? ¿O eran solo ecos del corazón de Daniel? ¿Era mi atracción hacia Sara genuina? ¿O era un vestigio persistente del amor de Daniel por su esposa? Luché en silencio, buscando respuestas. Me preguntaba si este profundo sentido de conexión era real o solo un cruel truco que mi corazón prestado jugaba conmigo. La incertidumbre me carcomía profundamente, haciendo que cada interacción con Sara se sintiera agridulce. Desesperadamente quería creer que lo que sentía era puramente mío. Sin embargo, la duda permanecía, como una sombra que se cernía sobre mi felicidad recién descubierta. Aún así, a pesar de mi tormento interno, mi tiempo con Sara continuó trayéndome una paz innegable. Cada encuentro me llenaba de un consuelo silencioso, incluso cuando la incertidumbre nublaba mis pensamientos. Estar con ella se sentía como regresar a casa después de un largo viaje, como encontrar una pieza perdida de mí mismo que no sabía que me faltaba. Una tarde lluviosa, estábamos sentados en su porche en silencio, tomando café y observando la suave llovizna difuminar el paisaje otoñal. Ninguno de los dos habló mucho, pero el silencio se sentía natural, reconfortante. De repente, Sara se giró hacia mí, rompiendo el silencio. «¿Sabes?», dijo suavemente, casi vacilante. «Cuando te vi por primera vez en la puerta, sentí que te había estado esperando durante mucho tiempo». Mi corazón dio un salto y luché por estabilizar mi voz. Sentí algo similar. «Es extraño, ¿verdad?». Ella asintió, mirando hacia la lluvia que caía suavemente.
Tal vez sea Daniel tratando aún de cuidarme, trayéndonos juntos. O tal vez sea algo completamente diferente, algo más sencillo. Su honestidad me sorprendió, pero también me reconfortó. Al menos ahora sabía que no estaba solo en sentir este vínculo tan complicado. Observé su perfil mientras miraba pensativamente la lluvia, sintiéndome tanto esperanzado como incierto. Nos quedamos allí en silencio un rato más, dejando que sus palabras flotaran suavemente entre nosotros, sin atrevernos a definir lo que estábamos experimentando. Fue algo hermoso y confuso, lleno de ternura y preguntas sin respuesta. Más tarde, mientras caminaba hacia mi coche bajo la suave lluvia, supe que nuestra relación había cambiado. Lo que había comenzado como una simple gratitud se había transformado en algo más profundo, algo imposible de nombrar. Mi corazón latía de manera constante, cálida, reconfortante, pero las preguntas seguían allí. ¿Era esta conexión profunda genuinamente mía, o era el legado de Daniel latiendo dentro de mí? Mientras me alejaba, me di cuenta de que esta tranquila confusión pronto exigiría respuestas. Por ahora, sin embargo, me permití abrazar la suave paz de simplemente tener a Sara en mi vida, sabiendo, en lo más profundo, que sin importar de dónde vinieran esos sentimientos o qué significaran, indudablemente me habían cambiado para siempre. Los días pasaron tranquilamente en semanas. Mis visitas a la casa de Sara continuaron con regularidad, y cada vez me sentía más conectado con ella. Aún así, debajo de la facilidad y la comodidad, una persistente incertidumbre nos perseguía a ambos. La tensión silenciosa entre nosotros crecía, cargada de verdades no dichas que ambos sentíamos, pero teníamos miedo de confrontar directamente. Entonces, una noche fría de noviembre, todo cambió. Llegué a la casa de Sara cuando el último resplandor del día se desvanecía suavemente en el crepúsculo. El aire estaba frío, cortante, y encontré a Sara esperándome junto a la chimenea envuelta en una manta de lana. Una taza de té se mantenía suavemente caliente en sus manos. Como siempre, me recibió con su suave y comprensiva sonrisa. Pero esa noche, sus ojos llevaban algo más profundo, algo incierto, incluso vulnerable. Nos sentamos juntos en el sofá, hablando en voz baja de cosas triviales al principio, con cuidado de mantener la conversación en temas seguros. Sin embargo, gradualmente, nuestras palabras se fueron desacelerando, reemplazadas por silencios pensativos. La luz titilante del fuego proyectaba sombras cálidas sobre las paredes. El único sonido era el ocasional crujido suave de los troncos rompiendo en la chimenea. Rompiendo el silencio, Sara habló suavemente, su voz temblando ligeramente. «Sabes, Luke, cuando te vi por primera vez, sentí que te había estado esperando toda la vida», admitió suavemente. «Vi la bondad de Daniel, su calidez, su sinceridad, en tus ojos. Al principio, pensé que era solo porque lleva su corazón». Hizo una pausa, su mirada pasó lentamente de mí. «Pero durante estas últimas semanas, he comenzado a ver algo más, algo completamente tuyo. De una manera en la que Daniel nunca lo fue. Él era maravilloso, pero tú, eres diferente». Tuve un latido doloroso en el corazón. Su honestidad despojó de toda pretensión, dejando al descubierto las verdades que habíamos estado evitando en silencio. «Yo siento lo mismo», respondí en voz baja, casi en un susurro. Al principio, pensé que era gratitud hacia Daniel lo que me hacía querer estar cerca de ti. Pero últimamente, se siente diferente. Pienso en ti incluso cuando no estoy cerca. Me pregunto cómo estás, qué estás pensando. Sara asintió lentamente, mirando sus manos. «Me asusta, Luke, porque no sé si me siento atraída por ti o si simplemente me estoy aferrando al recuerdo de Daniel a través de ti. A veces siento que lo estoy traicionando. Otras veces, simplemente me siento confundida». «Lo entiendo», confesé sinceramente, inclinándome un poco hacia adelante. «Sigo preguntándome si lo que siento es realmente mío o si es el corazón de Daniel reaccionando. Tengo miedo también, Sara. Miedo de interpretar mal mis propios sentimientos. Miedo de hacerte daño». Ella se giró hacia mí,
una lágrima silenciosa resbalando lentamente por su mejilla. Sin pensar, extendí la mano con suavidad, secándola con el pulgar. La calidez de su piel me sorprendió, y nuestros ojos se encontraron de repente, llenos de una intensidad que ninguno de los dos esperaba. Sucede de manera natural, espontánea, lentamente, suavemente, nuestros rostros se acercaron hasta que nuestros labios se encontraron suavemente. Fue breve, tierno, un impulso nacido de una vulnerabilidad compartida, soledad y confusión. Por un momento fugaz, todo lo demás desapareció, dejando solo el suave consuelo de la conexión humana. Pero tan rápido como empezó, nos apartamos, ambos respirando con dificultad. Los ojos de Sara se abrieron ligeramente, sorprendida, con la culpa brillando en ellos. «Lo siento», susurró suavemente, su voz temblorosa. «No debería haberlo hecho». «Está bien», aseguré suavemente, el corazón aún latiendo con rapidez. «No fuiste solo tú. Ambos estamos confundidos, ambos estamos buscando algo que ninguno de los dos entiende completamente». Nos quedamos en silencio profesando lo que acababa de suceder, la habitación sintiéndose de repente más fría a pesar del calor del fuego. Después de un largo silencio, Sara finalmente habló. «Creo que es importante ser honestos con nosotros mismos», dijo cuidadosamente, su voz más tranquila. «Ambos sentimos algo real hace un momento, pero no podemos estar seguros de lo que significa. Tal vez estamos confundiendo gratitud y soledad con algo más profundo. O tal vez estos sentimientos realmente son nuestros y genuinos. Pero ahora mismo, no lo sabemos, y eso está bien». Ella extendió la mano lentamente, colocando su mano suavemente sobre la mía. Su calor se sentía reconfortante, tranquilizador a pesar de nuestra incertidumbre. «Creo que tienes razón», respondí en voz baja. «Tal vez sea mejor no apresurarnos a etiquetar estos sentimientos. Tal vez solo necesitemos más tiempo para entendernos a nosotros mismos con claridad». Sara asintió lentamente, una pequeña sonrisa de alivio formándose suavemente. «No tenemos que pretender que no sucedió. Pero también no deberíamos forzar nada más, no hasta que ambos estemos seguros». Apretujé su mano ligeramente, agradecido por su sabiduría. «De acuerdo». Esa noche, mientras salía al aire fresco de la noche, las estrellas titilando suavemente sobre mí, mi corazón se sentía pesado, pero esperanzado. Ambos habíamos dado un paso valiente hacia territorio desconocido, reconociendo nuestras emociones complicadas sin dejar que nos abrumaran, a pesar de los sentimientos no resueltos que aún giraban dentro de nosotros. La honestidad que compartimos me trajo una paz inesperada. Durante los días siguientes, mantuve mi distancia de Sara para dar espacio a la claridad. Mis pensamientos se deslizaban hacia el suave beso que compartimos, un momento vulnerable breve que no podía olvidar. ¿Era realmente mío, nacido de un afecto genuino o solo ecos del amor de Daniel persistiendo dentro de mí? Cada vez que la duda amenazaba con consumirme, me recordaba las palabras de Sara. Estaba bien estar inseguro. Habíamos admitido valientemente nuestra confusión sin apresurarnos a llegar a conclusiones o acciones. Eso, por sí solo, se sentía como un avance, real y significativo. Después de unos días separados, nos encontramos de nuevo cautelosamente pero con calidez, decidiendo centrarnos simplemente en el consuelo que nuestra amistad nos brindaba. Permitimos que nuestras interacciones permanecieran suaves, calmadas y cuidadosas, sin cruzar más límites. Aunque compartimos menos abrazos y más silencios cautelosos, la honestidad entre nosotros profundizó significativamente nuestra conexión. En esas tardes tranquilas pasadas nuevamente juntos, bebiendo té junto al fuego o trabajando codo con codo en tareas simples alrededor de su casa, ambos aceptamos que, lo que sea que sintiéramos, gratitud, consuelo o afecto genuino, nos había cambiado profundamente. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más ligeras, más cálidas, nuevamente llenas de risas suaves. Ya no evitábamos el contacto visual, aunque ambos teníamos cuidado de no empujar más los límites emocionales. A pesar de la confusión persistente,
encontramos consuelo y calma simplemente en la presencia del otro, ya no temiendo la complejidad de nuestros sentimientos. Al enfrentar nuestras emociones abiertamente y con valentía, llegamos a un delicado y respetuoso equilibrio, aceptando nuestros sentimientos sin forjarlos en cajas claramente definidas. Por ahora, esa aceptación era suficiente. Habíamos elegido dejar que las cosas se desarrollaran de manera natural, confiando en que con el tiempo la claridad encontraría su propio camino hacia nuestros corazones. A medida que el invierno se acercaba, trayendo vientos más fríos y días más cortos, abrazamos esta etapa incierta pero pacífica de nuestra relación. Tranquilamente esperanzados, suavemente pacientes, esperando la claridad que sabíamos que eventualmente llegaría. Cuando llegó el otoño, trayendo consigo hojas doradas que caían suavemente sobre las calles y aceras, Sara y yo pasábamos cada vez más tiempo juntos. Algo había cambiado entre nosotros después de esa noche vulnerable de honestidad. Aunque no hablamos abiertamente de esa noche nuevamente, ambos entendimos que nos había cambiado profundamente. Ahora, nuestra conexión existía cómodamente en un espacio tranquilo y no definido, un espacio donde ninguno de los dos sentía la necesidad de etiquetar nuestros sentimientos o apresurarnos en tomar decisiones. Simplemente abrazamos la calma y la presencia genuina que nos ofrecíamos el uno al otro, dejando que nuestro vínculo se desarrollara de manera natural y sin expectativas. Los días caían en un ritmo fácil y reconfortante. A menudo, después de terminar el trabajo, me encontraba caminando o conduciendo por la ruta familiar hacia la casa de Sara, donde ella me recibía con su sonrisa suave y sincera. Juntos, cuidábamos su jardín, rastrillando las hojas caídas en montones ordenados bajo los viejos árboles de arce o podando los arbustos crecidos por la fresca brisa otoñal. Estas pequeñas tareas se sentían significativas y satisfactorias, ordinarias pero silenciosamente profundas. A veces caminábamos tranquilamente por el vecindario, tomándonos nuestro tiempo, sin necesitar palabras para llenar los silencios. El silencio cómodo entre nosotros nunca era incómodo. En cambio, era reconfortante, como si cada paso silencioso consolidara aún más nuestro entendimiento tácito. En las tardes más frías, nos sentábamos dentro junto a la chimenea, bebiendo té y leyendo, compartiendo momentos tranquilos en la presencia del otro. Sara solía acurrucarse en el sofá, perdida en su libro, mientras yo me sentaba cerca con mi portátil abierto, pero rara vez atendido. Mis ojos se deslizaban frecuentemente hacia su expresión tranquila y pensativa, sintiendo una silenciosa gratitud por cómo la vida nos había reunido. Estos suaves momentos cotidianos creaban una atmósfera de simple satisfacción. Ya no llevábamos el peso de la incertidumbre o la confusión sobre nuestros sentimientos. Nos permitíamos simplemente existir juntos, explorando suavemente este nuevo capítulo indefinido. Aún así, a veces, por la noche, solo en mi apartamento, me preguntaba si alguna vez sabría verdaderamente dónde terminaban mis sentimientos y dónde comenzaba el legado de Daniel. Sin embargo, cada mañana, esas dudas se desvanecían, reemplazadas por la tranquila certeza de que, independientemente de su origen, estos sentimientos eran genuinos y dignos de un cuidado suave. Sara también parecía haber encontrado su propia paz. Su sonrisa se volvía más ligera, su risa más frecuente. La tristeza que antes la envolvía había comenzado a disiparse, reemplazada por un brillo suave. Ver su felicidad hacía que mi corazón se calentara de una manera que no podía explicar, ni intentaba. A medida que octubre se convertía en noviembre, el paisaje a nuestro alrededor se volvía dorado y pacífico. Los días se hacían más cortos, pero llenos de una suave luz solar que parecía prometer calor. A pesar del frío en el aire, una hermosa tarde dorada, nos encontramos sentados uno junto al otro en su porche delantero. El suave susurro de las hojas caídas que se deslizaban por el camino creaba una suave melodía de fondo, pacífica y reconfortante. Observamos a los vecinos pasar, niños riendo suavemente a lo lejos. Y el mundo que nos rodeaba parecía distante pero invitadoramente presente. Fue Sara quien rompió el silencio primero, su voz suave pero clara. Es extraño cómo la vida puede reunir a dos personas,
dijo en voz baja, mirando hacia la calle. Ambos perdimos algo, y sin embargo, en esa pérdida, nos encontramos. Asentí en silencio, reconociendo su verdad. Después de un momento, mi mirada se desplazó hacia ella, observando cómo la suave luz del sol iluminaba su rostro pensativo. ¿Alguna vez te preguntas? Comencé lentamente, eligiendo cuidadosamente mis palabras, si este corazón es realmente mío, o si de alguna manera aún pertenece a Daniel. Sara se giró para mirarme, una suave y comprensiva sonrisa en sus labios, como si hubiera anticipado mi pregunta. Extendió la mano en silencio, colocando suavemente la suya sobre la mía. El corazón es tuyo, dijo suavemente, con los ojos sinceros y firmes. Pero tal vez te eligió a ti porque sabía que encontrarías tu camino hasta aquí. Sus palabras se posaron suavemente dentro de mí, calmando mis dudas persistentes. Dejamos que un silencio pacífico regresara entre nosotros, solo lleno con los suaves susurros de la brisa otoñal. No había presión, no se exigían respuestas, no había prisa por definir lo que compartíamos. En ese momento, todo se sintió simplemente correcto. Después de una larga pausa, Sara apretó suavemente mi mano. Tal vez no importe de quién fue originalmente el corazón. Lo que importa es que estás aquí y eres tú, exactamente como eres. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Sonreí suavemente, entendiendo exactamente lo que quería decir. Fue reconfortante dejar ir. La necesidad de entender completamente cada detalle, de simplemente aceptar y apreciar esta hermosa y suave conexión que habíamos descubierto. Juntos, nos sentamos allí en silencio, absorbiendo la belleza del momento. Las hojas continuaban su descenso gracioso, creando una suave alfombra de oro y ámbar sobre el suelo frente a nosotros. No sentíamos la necesidad de hablar más, cada uno cómodamente perdido en sus pensamientos y sentimientos. Supe entonces que nuestra relación no necesitaba una etiqueta. No necesitábamos apresurarnos hacia un resultado predeterminado. Lo que fuéramos, amigos, almas afines, dos almas unidas por la pérdida y la esperanza, era suficiente por ahora. Eventualmente, Sara descansó su cabeza suavemente sobre mi hombro, un pequeño gesto lleno de ternura y confianza. Rodeé su cuerpo con cuidado, abrazándola suavemente. Ninguno de los dos habló. En su lugar, nos permitimos abrazar completamente la tranquila belleza del momento, un momento de claridad pacífica y tranquila esperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el mundo a nuestro alrededor con un cálido resplandor dorado, sentí una profunda sensación de gratitud. Gratitud no solo por el corazón de Daniel o la segunda oportunidad de vida que me habían dado, sino también por Sara, quien había abierto su corazón a mí a pesar de nuestros pasados complicados. Sentí como si ambos hubiéramos llegado finalmente a casa, emocional y espiritualmente, ya no perdidos ni inciertos. Continuamos sentados en silencio en el porche, observando cómo el cielo se oscurecía lentamente en tonos de lavanda suave y dorado. Ninguno de los dos sabía lo que el futuro nos depararía, pero aceptamos esa incertidumbre con apertura y confianza. Estábamos contentos simplemente de estar allí, tranquilos, genuinamente uno al lado del otro. A medida que la oscuridad envolvía gradualmente el tranquilo vecindario, las estrellas comenzaban a aparecer lentamente sobre nosotros. Me di cuenta de que ambos habíamos encontrado la paz que sin saberlo habíamos estado buscando. Habíamos reconocido nuestros sentimientos complicados, enfrentado valientemente nuestra confusión y finalmente llegamos a un lugar de suave aceptación. Sentado allí bajo las estrellas que comenzaban a emerger, sosteniendo a Sara suavemente y en silencio a mi lado, supe que nuestra historia no había terminado. Simplemente había llegado a una pausa tranquila y esperanzadora, una conclusión abierta llena de posibilidades aún no escritas. Y por ahora, eso se sentía perfectamente, bellamente.